Hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, bienvenidos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy es un día muy especial, estamos muy contentos de que esta sala esté así de llena y queremos darle la bienvenida y contarles que este es un lanzamiento de un proyecto que nos tiene muy contentos en la página web Cantos Cautivos, que es un proyecto colaborativo entre el Museo de la Memoria y la investigadora Katia Chornik, musicóloga de la Universidad de Manchester, chilena por cierto, que ha investigado hace varios años ya el tema de la música en los recintos de detención, no solo de Chile, sino de todo el mundo. Para dar inicio a este acto, voy a dejar con ustedes a nuestro director Ricardo Brodsky. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un gran placer ver esta sala repleta como está hoy día, aunque yo creo que vamos a pasar algo de calor. Pero bueno, el cariño y la solidaridad entre nosotros creo que nos va a permitir soportarlo. Quiero saludar muy especialmente a Lilia Concha, la subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que nos acompaña hoy día. Y desde luego a Katia Chornik, que es la autora, podríamos decir, de este proyecto. Un proyecto que para nosotros como museo es muy relevante. Hace algunos días atrás inauguramos una exposición sobre los dibujos en prisión. O sea, el trabajo, podríamos decir, espontáneo de prisioneros que expresaban sus sentimientos, su angustia, su soledad, y daban testimonio de lo que estaban viviendo a través de dibujos, a través de acuarelas y a través de otras obras. Hoy día estamos presentando una página web donde recogemos en parte lo que fueron las canciones que los prisioneros políticos en Chile cantaron, con las cuales se dieron fuerza, con las cuales se dieron ánimo, con las cuales construyeron vínculos de solidaridad en una situación extremadamente difícil. Recuperar entonces estos testimonios, estas canciones, estos dibujos, forma parte de nuestra tarea como museo de hacer memoria, para que no haya olvido, para que lo que muchos chilenos tuvieron que vivir, muchos chilenos y muchas chilenas tuvieron que vivir, no se olvide y sirva para la educación valórica, democrática de las nuevas generaciones. Ese es el sentido que tiene volver sobre estas historias, volver sobre estas canciones, volver sobre estos testimonios que sin duda están muy presentes aún entre nosotros. Así que sin más, les doy la bienvenida y les agradezco su participación. Muchas gracias. Cantos Cautivos es un proyecto que nace de la colaboración entre el Museo de la Memoria y Katia. Dentro de los equipos que trabajaron en esta construcción de la página web está el equipo de diseño, el equipo de tecnología de la información y el equipo de colecciones e investigación del cual formó parte. Este es un sitio web que se trata sobre los distintos roles que jugó la música, en específico sobre las canciones en los recintos de detención, política y tortura, tanto como estrategia de resistencia y sobrevivencia de los presos, como de la música que era utilizada por los represores. Para relatarnos su experiencia y compartir detalles de la investigación, queremos invitar a Katia Chornik a dirigirnos unas palabras. Bueno, yo quisiera partir por contar qué es Cantos Cautivos. Cantos Cautivos son dos invitaciones. La primera es una invitación abierta a que visiten regularmente este sitio web. Digo regularmente porque crece cada día, entonces hay nuevas sorpresas todos los días y esperamos que sigan habiendo sorpresas diariamente.
Y la segunda invitación es para todas las personas que estuvieron presos durante el periodo entre 1973 y 1990 a que compartan sus historias. La música está presente en muchos recintos y se podría decir que la música de todos los géneros artísticos era la que más incluida, la que incluía más personas, no solamente de forma activa, sino que pasiva. Mucha gente escuchó música, entonces es una cosa muy masiva y todo el mundo que estuvo preso tiene alguna historia que compartir y ojalá tuviéramos historias de relatos de todos los que estuvieron presos. Así que ese es un llamado urgente a que no solo visiten la página, sino que compartan sus historias. Sus historias son muy importantes, no solo para la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, sino que para todos los chilenos. Bueno, quisiera tal vez contarles un poco cómo surgió mi interés en el tema. Surgió, yo veo el origen alrededor del año 2000, 2001, que cayó a mis manos un poco por casualidad, una biografía de la violinista Alma Rosé. Esa violinista, voy a contar un poco su historia, sobrina de Gustav Mahler, del gran compositor austríaco, e hija de Arnold Rosé, que era el concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena. Ella llevaba una vida muy activa, tenía una orquesta de mujeres, una orquesta de señoritas, y bueno, cayó en campos de concentración nazi por tener una historia, un origen judío, y ella fue la fundadora y directora de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Y ese libro me impactó mucho. Me empezó un proceso como de memoria prostética, o sea, yo empecé a tener experiencias, vivencias muy intensas, con experiencias que no había vivido personalmente ni tampoco mis familiares, a pesar de yo tener mi familia terminó en Sudamérica justamente huyendo del antisemitismo en Europa. Sin embargo, ninguno de mis familiares tuvo la experiencia de estar en campos de concentración. Entonces era una cosa como una prótesis mental que yo me empecé a construir un imaginario y de repente me hizo clic, de repente me di cuenta que en realidad yo estaba tratando de llegar a otra historia, a una historia que sí, con la que sí yo tenía una relación directa y una historia que había moldeado mi biografía desde antes de haber nacido. Entonces eso fue un gran descubrimiento, haber llegado a esa conclusión. Entonces ahí empecé ya directamente a afrontar el tema. Y bueno, haciendo memoria, un poco pensando que por qué me llegaba tanto el tema, haciendo una historia mental, realmente el momento en que yo me di cuenta de la historia, de la represión, fue justamente en una visita a la discoteca o Venda Sexy. Y eso fue a principios de los 90. Yo acompañé a mis padres a esa visita, que fue muy poco después que se reencontró. Y eso me impactó muchísimo, y me impactó muchísimo no solo por los horrores, yo era una niña en esa época, pero me impactó mucho por el nombre, por la música, y bueno, de alguna forma yo dejé archivado eso, pero ese fue realmente el momento en que yo me di cuenta de las atrocidades, la visita a la discoteca. Y también fue el momento en que yo empecé a leer los informes y todo, bueno, y en el fondo la investigación partió como una forma de encontrar respuestas a preguntas
preguntas que mis padres no podían o no querían contestarme. Entonces fue un método para deducir información. Pero un momento ya, cuando ya mi curiosidad, necesidad inicial fue satisfecha, ahí me di cuenta que en realidad era un tema que iba mucho más allá de lo personal, de lo familiar y que importaba a mucha gente. Entonces empecé a hacerlo más sistemático. Ahora yo no he estado todo este tiempo, estos más de 10 años en este tema, he hecho grandes pausas. Pero bueno, esa es un poco la historia. Ahora, ¿por qué Cantos Cautivos? ¿Por qué estamos haciendo este sitio? En realidad, Cantos Cautivos nació de la idea inicial fue un problema práctico. Hay tanta gente que tiene relatos interesantes, material interesante, canciones originales o letras originales, y es imposible abarcarlo todo. O sea, pensemos que son más de 1100 recintos y se puede asumir de que en todos hubo música. No solamente, no estamos hablando de música en un sentido muy amplio, o sea, no estamos hablando necesariamente de actividades musicales, sino que de la radio que una persona escuchó o de una memoria de alguien que se acordó de una canción en algún recinto. Todo ese tipo de historias nos interesan. Entonces partió por un problema práctico de cómo llegar a tanta gente, cómo llegar a gente que está en el extranjero, desperdigada por todos lados. Bueno, hemos estado maravillados con el tipo de materiales que nos han llegado, y eso todavía oficialmente estamos, bueno, ahora oficialmente es el comienzo. Walter después le va a hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, como decía antes, nos interesa mucho la música porque como abarcaba a tanta gente, era una actividad aglutinadora social, por lo tanto, las canciones es una ventana, es un lente a dinámicas sociales, y en particular lo que encuentro más interesante de las canciones es que son testimonios, y testimonios que no están mediados por el paso del tiempo y tampoco por los problemas inherentes a los procesos de recordar. Entonces, sobre todo las canciones originales de la época tienen ese rol. También las canciones que toman melodías conocidas, pero las letras son nuevas, son extremadamente interesantes y valiosas. ¿Por qué Cantos Cautivos? De nuevo, es una necesidad que surge no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Nosotros somos el primer recurso de esta clase en toda Latinoamérica. Acabamos de saber la maravillosa noticia que va a comenzar un proyecto similar en Uruguay, y por acá tenemos al investigador, por ahí, un saludo. Que es Ernesto Donas, el director de la Escuela de Música en Montevideo. Y bueno, también surge un poco, es la continuidad del otro sitio web del Museo de la Memoria, Memorias de Exilio, del cual toma muchas cosas en común, no solo el formato, sino que el concepto. Si ustedes no han visitado ese sitio antes, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, y también si tienen experiencias de exilio, que compartan sus historias. Bueno, y yo quisiera terminar mi presentación con agradecimientos múltiples. Bueno, comenzaré con el Museo de la Memoria, a Walter Roblero, ¿sí? A María Luisa Ortiz, jefa de colecciones, por allá. El equipo técnico, Pablo Orellana y Carlos Álvarez. El diseñador Rodrigo Castro, la veintena de contribuyentes de la Marcha Blanca que muy amablemente se ofrecieron o aceptaron ser un poco
probar el sitio web para nosotros darnos cuenta de los errores técnicos, etcétera. Y varios de estos nos acompañan ahora en este acto, así que muchas gracias a todos ellos. Y bueno, Camilo Parada, no sé dónde estás, por ahí anda, el jefe de producción, ahí está. Y bueno, me retiro. Muchas gracias. Cantos Cautivos tiene una importancia porque se conecta con otras cosas que hemos realizado acá en el Museo de la Memoria. Por ejemplo, la exposición que hay de dibujos en prisión, que está en el Hall CEDOC en estos momentos y que se va a mantener durante todo el verano hasta el mes de marzo. Se conecta porque hay dibujos ahí realizados en prisión o sobre la prisión política realizados con posterioridad. Por ahí también hay unas afiches que se realizaron, hay unos dibujos del señor Miguel Launer que hizo el afiche del Festival de la Canción de Ritoque, que también, digamos, son obras que se conectan con estos cantos cautivos. Creo que una de las cosas que más nos ha llamado la atención del material que hemos recibido es aquel que da cuenta de la sobrevivencia de las personas que sufrieron la prisión política y que dan cuenta también, además de una precariedad de recursos, que no para nada menguó el ánimo creativo y el ánimo de seguir adelante y de seguir cantando y de darle significado a la música en esos contextos tan adversos. Para nosotros es un importante desafío tratar de recuperar o recabar la mayor cantidad de material posible. Sabemos que es una tarea difícil, son más de 1100 los recintos de detención, de prisión política y tortura que hay a lo largo de todo Chile, pero bueno, eso creo que nos da más ánimo para seguir investigando estos temas. Bueno, nos han llegado ya en este periodo de Marcha Blanca, nos han llegado cerca de 30 testimonios de canciones que tienen que ver con la prisión política. Hay cuecas, hay obras originales, hay grabaciones, hay fotografías, pero también está la resignificación de canciones que no tenían que ver propiamente tal con un contexto quizá de prisión, sino que fueron canciones que se le dieron significado en el mismo cautiverio, si podemos decirlo así. Y la cantidad de canciones y obras es impresionante. No solamente hay canciones que tienen que ver con digamos, la música que le gustaba a la gente, también está la resignificación de otro tipo de canciones. Por ejemplo, está ahí el himno nacional, que en ciertos determinados contextos también tomó algún significado. Hay canciones populares, hay canciones que la gente escuchaba en la radio, que en cierta forma también los conectaba con su vida anterior, con la época, digamos, de este proyecto de la Unidad Popular. Pero bueno, no quiero contarles mucho, me gustaría que se metieran a navegar al sitio, lo exploraran, lo investigaran, nos mandaran todos sus comentarios, nos mandaran todas sus sugerencias. Por ahí sabemos que hay algunas fallas todavía, pues como estamos en periodo de inauguración, así que he recibido todas las críticas y comentarios que pueden hacernos. Sin el ánimo de hablar más, me gustaría decirles que el alma de este proyecto son las personas y sus testimonios, y es por esto que queremos invitar a una persona muy importante para nosotros, el señor Ernesto Parra, que es músico y fundador del grupo Los Curacas y exprisionero del Estadio Nacional, del campo de prisioneros de Chacabuco y otros recintos de detención. Ernesto en Chacabuco participó y dirigió el conjunto Los de Chacabuco junto a Ángel Parra. Actualmente es director del programa de orquestas infantiles y juveniles de la Comuna de La Reina y profesor director del elenco estudiantil de la Cámara de los Hechos. Así que por favor, Ernesto, bienvenido. Un cobarde, horroroso y sangriento golpe cayó todas nuestras armonías consonantes y disonantes en aquel 11 de septiembre de 1973. Los millones que hasta ese entonces que musicalizábamos con nuestras acciones todo aquel proceso, fuimos amenazados, perseguidos, encarcelados, ejecutados y hasta hechos desaparecer. La jauría de la dictadura nos acosaba y nos perseguían ante cualquier tono recordatorio que les recordara aquel concierto del cambio allendista, porque ellos tenían tanto
o más miedo que todos nosotros. Es de todos conocido ese negro periodo. Así se persiguió y condenó las manifestaciones artísticas que tenían siquiera un matiz del momento histórico que ellos interrumpían, sobre todo en lo que ellos no podían callar, la música, aunque ésta nunca provocaría una revolución, pero sí creaba un acorde dentro del proceso. La música ha existido siempre, desde los inicios del universo, y ha sido parte y compañera nuestra, estando junto a nosotros en todo tipo de situaciones por lo que ha pasado la especie humana. Ella también sufrió en este periodo. Los instrumentos folclóricos más populares de ese entonces fueron prohibidos. ¿Y qué decir de los cánticos que se compusieron y que se escuchaban con sus acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos, que servían para apoyar el proceso prerrevolucionario? Dentro de ese marco, muchos de quienes sufrimos prisión y habíamos realizado una intervención musical en nuestro encierro, añorábamos los cantos y melodías que ayer entonábamos. Nos habían privado de la otra rica beta nuestra. Sin embargo, para muchos, la idea de acompañarnos con una melodía empezó de a poco a hacerse realidad. Ya en el Estadio Nacional se creó un coro que dirigía nuestro compañero Vicente Sota. Cantaban "Yo soy un pobre diablo", antigua y conocida canción que se vendía en los liceos. Pero curiosamente, estando aún en el estadio, un día junto a otros músicos, como diariamente lo hacíamos, en silencio, imaginando las corcheas, buscando e inventando sonidos, elucubrando, esperando y preguntándonos para apañar la cruel tortura de desinformación y desolación a que nos enfrentábamos, oímos el sonido de una quena que venía de debajo del marcador. Era la canción 2001, un tema que tocábamos con curacas y de autoría de Ángel. Nos miramos y esbozamos una cómplice sonrisa de esperanza. Tiempo después supimos que nuestro compañero Pedro Humire había encontrado un trozo de cañería de cobre y se había fabricado ese instrumento, y era él quien interpretaba la melodía en ese entonces. Quizás esos fueron los reinicios de un quehacer musical que se esparció y fue increciendo a lo largo de todos los recintos, como una forma de resistir a los adversos embates a que nos enfrentábamos a diarios. Ya en Chacabuco, entre las composiciones que hubo conocidas melodías, eran recreadas jocosamente, describiendo nuestra situación o alimentando la esperanza de una salida pronta, o canciones de amor a los seres queridos, y también algún himno de lucha. También se cantaron misas folclóricas, canciones de países hermanos, música de los clásicos y de los tiempos de Maricastaña. Aquí no puedo olvidar la interpretación de nuestro compañero Marcelo de "A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene", cuyo texto fue tomado por el folclore chileno, pero con otra melodía. Me refiero a Marcelo Concha. Hubo recreación y también composición musical, como la Pasión según San Juan, cuyo bíblico texto los militares no sabían de su autoría y llegaron a pensar en censurarlo. Se sucedieron así muchos cantares que nos levantaban del decreciendo sometido y nos entregaban fuerza para seguir adelante. Así, por ejemplo, en el Estadio Nacional, estando en el Estadio Nacional, ya estaban anunciándose por un buen tiempo para el verano que se aproximaba. Nosotros, adoloridos por las torturas, hambrientos, ojerosos, malolientes, desgarrados, cansados de la incertidumbre de nuestro futuro, lo único que añorábamos era un soplo de fuerza que nos permitiera hacernos sentir
que aún estábamos vivos y que estaban presentes los sentimientos de nuestros ausentes compañeros. El estadio tenía que ser desocupado porque se acercaba la fecha de un partido para el Mundial de Fútbol en el que Chile jugaría con la Unión Soviética. Nosotros fuimos advertidos que seríamos trasladados al norte de Chile, al desierto. Muchos de nuestros ya habían sido removidos a la cárcel pública, otros a sus ciudades y pueblos para sus propios procesos. Algunos pocos fueron dejados en libertad. Y las mujeres que se encontraban en el mismo estado nuestro y que estaban recluidas en la piscina habían sido trasladadas a un sector de la tribuna del estadio. Esperaban, al igual que todos nosotros, lo que el altoparlante informara sobre la situación futura. Se escuchaba atentamente la llamada de nuestros nombres para que recibiéramos de parte de nuestros familiares algunos enseres para nuestro desconocido nuevo viaje. Como siempre, cual formación militar, debíamos hacerlo en fila. Con todas nuestras cosas, a las 16 horas, se formó un grupo que habíamos hecho el peregrinaje juntos, desde otros lugares de detención y tortura. Caminábamos por la pista atlética, cabizbajos y tratando de retomar el aliento que requeríamos en ese instante, cuando escuchamos un murmullo, saludándonos y cantando. Run, run, se fue para el norte, no sé cuándo vendrá. Las voces susurrantes se entonaban del sector de donde venían, de donde estaban las compañeras. Nuestra piel se erizó y las lágrimas brotaron en más de algunos de nosotros. Nos dimos vuelta para saludar y levantándoles el brazo como un saludo, les hicimos llegar nuestro beso de compañero. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga nacional, se va a Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa de... Bueno, a continuación queremos invitar a Rosalía Martínez, sobreviviente del Centro de Reclusión y Tortura José Domingo Cañas y ex miembro del grupo Caracciú, a compartir su testimonio. Rosalía es académica de la Universidad de París 8 y trabaja en las áreas de etnomusicología y antropología. Cuando Katia me contactó hace unos poquitos años, un tiempo, para pedirme que testimoniara sobre mi experiencia musical en prisión, pensé que no tenía nada mucho que decir en realidad. Había pasado la mayor parte de mi detención en la DINA, en la casa de José Domingo Cañas, en el cuartel Ollagüe, y después en 4 Álamos, y solamente un mes en 3 Álamos. Y como es sabido, una gran parte de las actividades musicales se dieron más bien en las cárceles, en los campos y en los lugares en que los prisioneros eran reconocidos públicamente como tales. Efectivamente, en el mes que me tocó estar en 3 Álamos, en diciembre del año 1974, la actividad musical era muy fuerte y encarnaba para nosotros una manera de estar juntas entre las mujeres, de compartir la esperanza, las emociones y de crear un cuerpo colectivo que fuera más allá de cada una de nosotras. Pero como les decía, en mi historia personal este periodo fue corto y me parecía que ya había bastantes testimonios, hay muchos dicen, pero faltan varios, sobre este tipo de experiencias y que yo no tenía mucho que aportar a ella. Posteriormente, repensando en la carta y los mensajes de Katia, pensé en la época de la DINA y en 4 Álamos. Y encontré que, contrariamente a mi primera impresión, la música había estado presente en ambos casos, aunque de manera muy distinta. En lo que se refiere a la DINA, Julio Lax, que también estuvo allí en ese tiempo, va a contarles un poco qué pasó musicalmente. Y en 4 Álamos, practicábamos la música finalmente de manera
casi cotidiana o prácticamente cotidiana, porque en el fondo me tocó estar en una pieza que fue bien cantora. Para los presentes que están aquí y que no tuvieron nunca vacaciones en Cuatro Álamos, les cuento que se trataba de un recinto de tránsito dirigido por Orlando Manso, gendarme, y que estaba manejado por la DINA. Se trataba de pequeñas piezas muy chiquititas de unos 9 metros cuadrados, en los que había 2 camarotes de 2 camas en cada uno de ellos, y en los que pasábamos las 24 horas del día encerradas. Y aunque se nos daba comida y no se nos interrogaba allí, la cosa más difícil de todo este espacio, de este tiempo, era el hecho de que llegábamos ahí proveniente de las casas de tortura, generalmente en muy mal estado, y nos sacaban nuevamente para interrogarnos durante horas, días o semanas, y de nuevo traernos a Cuatro Álamos, o a veces a otros, éramos llevados a otros lugares. En las piezas de Cuatro Álamos era el primer lugar donde se compartía la experiencia de la tortura. Es decir, contábamos lo que se vivía, y esto servía para poder prepararnos y nos era útil para enfrentar la situación que estábamos viviendo. En Cuatro Álamos las camionetas con detenidos entraban y salían día y noche, y desde ahí muchos de nuestros compañeros fueron sacados y están hoy día desaparecidos y nunca más tuvimos de sus noticias. En la pieza número 3 éramos generalmente 11 o 12 personas y pasábamos el día sentadas de a 2 o 3 por cama, 4 camas y 3 sentadas ahí, y una parte fuerte del intercambio era el canto, que no podía hacerse muy fuerte, y es esta idea de, como el testimonio que acabamos de escuchar, del susurro, del murmuro, que tiene ganas de surgir pero que no puede. Y las canciones hacían parte de una cultura compartida de música, de izquierda, canción social, política y boleros, canciones mexicanas que cantaba fantásticamente Amalia Chiñón. En la inmovilidad y la tensión de las horas, el canto nos permitía estar vivas, hacer bromas. También la cosa del humor es muy importante en su relación con la música en algunos momentos. Reírnos, y era como un espacio de resistencia, un espacio colectivo y nuestro al que ellos no podían entrar. Me quedan en la memoria, como una marca imborrable de esos tiempos, algunas canciones que en general no puedo cantar o no quiero cantar. Quiero contarles la historia de una de ellas, de la cual no conocí nunca el título ni el autor, y tampoco busqué en ese momento saberlo. Nos fue enseñada por Cecilia Boyanich, una muchacha de 23 años, militante del MIR, que había sido detenida junto a su marido Flavio Oyarzún. Se trataba de una canción popular que era bastante conocida. Tal vez ustedes la conocen, una que dice: yo me pondré a vivir en cada rosa. No sé si la conocen. Esa misma. Y era una canción con la que Cecilia y Flavio se habían enamorado. A veces Cecilia pedía que la sacaran al baño, que se encontraba más cerca de las piezas de los hombres, y desde la ventana cantaba sin hacerlo muy fuerte la canción para que Flavio la escuchara, con la esperanza que él lo oyera y que supiera que ella estaba viva, que estaba bien y que pensaba en él. Me parece recordar que una vez ella volvió del baño muy contenta porque escuchó un silbido con la misma canción y pensó que era Flavio que le contestaba. Y en la pieza, cuando susurrábamos este canto, lo hacíamos para apoyarla cuando estaba triste y también para mandarle fuerza a Flavio, aunque él no pudiera oír las voces. Cecilia y Flavio tenían un niñito de 2 años en la época, al que ella llamaba Lalito, y del que nos hablaba constantemente. Además estaba embarazada de unos 5 meses y ya tenía una guatita. Y como yo dormía con ella en cucharita, porque no había otra posibilidad y había otra persona que dormía en los pies de la cama, me sucedía que sentía los movimientos de la guagua en mi cuerpo, y esto creó toda una relación con ella, con la guagua. En noviembre de 1974, no sé exactamente la fecha, Cecilia y Flavio fueron sacados de Cuatro Álamos y hasta ahora los dos y la guagua están desaparecidos. Algunas presas de la pieza número 3 nos queda su imagen y la canción. Personalmente no quiero olvidar esta canción aunque no pueda cantarla,
y el recuerdo de ella es una manera de guardarlos vivos. Y creo que por eso este proyecto es importante, porque abre un espacio en el que podemos contar estas cosas, y quiero agradecer a Katia y al museo esta iniciativa, que es muy estimulante por varias razones. Primero, porque Katia es una persona de otra generación, y yo creo que para nosotros es algo muy reparador y totalmente milagroso, que francamente no habríamos esperado nunca, hace 30 años, de ver los jóvenes retomando esta memoria, moviéndose por este pasado y haciéndolo que sea significativo e importante para ellos, que tenga sentido para ellos. Me parece también que todo lo que tiene que ver con la música hace parte de una memoria sensible, que es una memoria de los cuerpos, de los afectos, de las emociones en las que se enraizan las razones por las que luchamos. La expresión sensible es el espacio donde las ideas y los proyectos de sociedad se transforman en experiencia de vida. Y antes de terminar, quiero darles la última razón a través de un ejemplo de París. Cuando fue el arresto de Pinochet en Londres en 1998, durante varios años trabajamos en París de manera intensa con un equipo de compañeros expresos políticos, recogiendo centenas de testimonios que servirían para los procesos de Londres y Madrid. Aquí en la sala hoy día hay varios compañeros que participaron en ese trabajo. En ese momento tomamos conciencia de que mucha gente no había hablado nunca de lo que ella había vivido, ni siquiera en su familia, ni siquiera había contado su experiencia a su mujer o a sus hijos. Para esto nos dimos cuenta también que había muchas razones, pero que dos eran muy frecuentes. La primera es que había una autocensura sobre la importancia de su propia experiencia. ¿Cómo una persona que había sobrevivido podía preocuparse de lo que le había tocado vivir si esto era nada en comparación a los desaparecidos y a los ejecutados? Y la segunda razón es que tenía que ver con la ineficacia de dar testimonios en esa época. En 1998, testimoniar no tenía ninguna consecuencia ni judicial ni política, ni jurídica ni política. Y la única situación en que la gente declaraba y contaba algo de su experiencia era cuando hablaba, tenía que decir algo sobre algún desaparecido. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Y me parece que lo más importante es que se ha puesto en marcha una memoria colectiva, o la construcción de una memoria colectiva que aparece bajo formas muy distintas y de las cuales es parte este proyecto. Y es una memoria que nos depasa, que va más allá de cada uno de nosotros. Y creo que esta memoria es importante porque nos permite justamente de restituir todos esos detalles, todas esas cosas del pasado que a veces no pueden contarse con palabras y pueden entonces permitirnos de compartir esta experiencia y hacerla que ella actúe en el presente. Gracias, Katia, gracias al museo y gracias a todos los que están aquí. Bueno, Cantos Cautivos se trata de recuperar testimonios, pero también obviamente se trata de canciones y de música. Y música tenemos esta tarde. Sin más, quiero dejarlo en este escenario con Mauricio Redolés. Bueno, está conmigo acá Sergio Mazardo. Él nació 2 años, 8 meses después del golpe. No tiene nada que ver. Me han pedido que dé un testimonio breve. Creo que es un error pedirle a un Géminis y ex comunista que sea breve. Pero bueno, ya cometieron el error, así que trataré de no hacerles caso. No, la verdad es que no sé cuánto tiempo ha transcurrido desde la fundación de este museo, que iba a ser un terminal de buses y trenes. Y es segunda vez que estoy en este proscenio. La primera vez fue en relación a un cumpleaños de el ya ausente José Miguel Varas en aquella época. Y la segunda vez fue con ocasión de la entrega de el bombo del piquete frente a el dictador en Londres, que hizo entrega a Lucas Santana, percusionista, ex preso político, ex exiliado en Londres.
Y el desafío que tiene la nueva memoria es grande. Digo la nueva memoria porque hay una nueva memoria que se trata de insertar a través de los medios de comunicación, de los políticos de derecha, de ex políticos de izquierda, que nos están permanentemente repitiendo que el error fue por los dos lados. Y hacernos aparecer a los que fuimos víctimas como también victimarios de haber destruido la República, cuando en realidad el golpe lo dio la derecha y el fascismo. Esa construcción de la nueva memoria es permanente. Y a los más jóvenes, y quiero hacer eco de lo que decía la compañera que me antecedió, y a los más jóvenes es bueno decirles, contarles, relatarles, invitarlos a que conozcan un poco de nuestra experiencia, de nuestra memoria, como una forma de pasar el bastón en esta posta, ¿no?, de la historia de Chile. Quiero también hacer mención a que este lugar es un lugar en donde terminaba un camino inca cuando llegaron los españoles, porque acá cuando llegaron los españoles a Chile, que también nos quieren hacer creer que los españoles fundaron Santiago, Santiago ya era una ciudad inca, del Tahuantinsuyo, del imperio inca, y esa ciudad tenía acá un cementerio y terminaba acá, partía en Plaza de Armas y terminaba, que era un tambo inca, y terminaba acá, la calle hoy día conocida como Catedral, y que era para los incas un camino para ver el cosmos, un camino para ver las estrellas. El trabajo señero de Patricio Bustamante y de Rubén Stenberg me parece que es importante que lo conozcan, para que cuando hablemos de la memoria no solamente con respecto a los últimos 50 años, sino que hablemos de la memoria de este territorio, a la memoria de nosotros, a la memoria del género humano, del poblamiento de estos valles hace 12.000, 14.000, 15.000 años. Me parece importante rescatar también esa memoria. El año 73, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, fui detenido por el Servicio de Inteligencia Naval en Valparaíso y estuve preso hasta septiembre del 75, casi 2 años, en diferentes centros de detención. Estando preso en la cárcel de Valparaíso, la generosidad de Álvaro Vidal me permitió contar con una guitarra. Él era y es un gran músico, y ahí le daba yo todos los días en la celda. Tenía a los compañeros hinchados. Un día me dijeron, bueno, ya que tocáis, ¿por qué no tocáis en el acto de la celebración del Club Concepción? Los presos políticos nos habíamos agrupado en diferentes clubes deportivos que efectivamente hacían deporte, yo no jugaba, hacían deporte jugando a la pelota. Y había una cierta correlación entre los clubes deportivos y las orgánicas políticas. El Club Concepción era el Partido Comunista, Unión La Calera el Partido Socialista, Barrabás era el MIR, Palestino eran los marinos detenidos antes del golpe, etc. Y nuestro club en Concepción, yo le propuse a los compañeros del partido Comunista que hiciéramos un órgano, y le pusimos al órgano La Diuca. ¿Qué otro nombre puede tener el órgano? La Diuca Penquista, que era nuestro diario mural. Entonces, cuando se hizo un aniversario de la Diuca Penquista, que lo inventamos nosotros, lo hicimos un 1 de mayo. ¿Qué otro día podía tener aniversario la Diuca Penquista? Para encubiertamente celebrar el Día de los Trabajadores. Entonces ahí los compañeros me dijeron, ya, pues canta. Y me vi por primera vez en mi vida frente a un grupo de personas con una guitarra, transpirando los dedos, la voz apenas la sacaba, y canté 3 canciones. Yo estaba recién empezando a componer, elegí 3 canciones que me parecieron que las podía tocar. ¿Qué más podía aparecer? No tenía un gran repertorio, me sabía los acordes. Las canciones fueron Los Momentos de Eduardo Gatti, Qué pena siente el alma de Violeta Parra,
y Nuestro México, febrero 23, del cancionero mexicano. Lo canté con... La celebración se hizo en una celda de 4 metros por 2. ¿Cómo cabían 50 personas dentro de la celda? No me explico. Y había gente afuera también en los pasillos. Cuando terminé la primera canción, que fue Los Momentos, me pidieron que repitiera otra canción, que hiciera otra canción, pero con los 2 pulmones ahora, Mauricio, me dijeron. Y yo cantaba muy bajito, tenía miedo a desafinar. Como sigo con ese miedo a desafinar y a olvidarme de los acordes, me gustaría pedirle que cantáramos entre todos los momentos. Eso, como se hacía en las cárceles, ¿no? Y bueno, quiero por último agradecer la canción de Eduardo Gatti en primer lugar. En segundo lugar, agradecerle a Katia todo su esfuerzo y su empeño por recoger memoria, que es muy importante. Y en tercer lugar, agradecerle a todos los que en algún momento pensamos que era mejor pensar en la vida que en la muerte, para nuestro futuro, para contar. ¿Suena la guitarra? Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, tus ojos grandes y pa' tu frente, ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, del futuro, y que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. La 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 la. Muchas gracias.